¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente sucede a lo largo de los más de 3.000 kilómetros que separan Estados Unidos y México? Esta línea divisoria, marcada por muros, desiertos y ríos, guarda secretos que van mucho más allá de lo que imaginamos. Ha sido testigo de guerras, migraciones masivas, y hoy es escenario de una batalla constante entre sueños y pesadillas. Mientras muchos ven esta frontera como una barrera, otros la ven como una oportunidad para empezar de nuevo. Pero lo que pocos saben es que, detrás de cada centímetro de esta frontera, hay una historia no contada, llena de tensión, esperanza y misterio. Prepárate para descubrir los secretos escondidos en una de las fronteras más vigiladas y controvertidas del mundo. La frontera entre Estados Unidos y México es mucho más que una simple línea en un mapa. Lleva el peso de siglos de historia, decisiones políticas y el impacto de millones de vidas que diariamente cruzan o intentan cruzar esta barrera. Por un lado, tenemos el sueño americano, que atrae a personas de todo el mundo en busca de una vida mejor. Por el otro, tenemos la realidad de un México rico en cultura, pero también marcado por desafíos económicos y sociales. Esta línea aparentemente simple se convirtió en escenario de conflictos, historias de esperanza y desesperación, creando una de las fronteras más complejas y fascinantes del mundo. Este espacio físico divide mucho más que territorios. Separa las visiones del mundo, los sistemas políticos y los sueños de miles de inmigrantes. Al mismo tiempo, también conecta dos naciones que, a pesar de sus diferencias, son inseparables en términos de cultura y economía. Piense en Tijuana y San Diego, dos ciudades que, a pesar de su separación geográfica, comparten mucho más de lo que parece a primera vista. Las historias de contrabando, inmigración y cultura trascienden esta frontera, creando una red de curiosidad sobre países que pocos comprenden completamente. Para comprender la importancia de esta frontera, es necesario profundizar en su historia. No empezó con muros o vallas. Al principio era solo tierra, un vasto territorio compartido por civilizaciones indígenas que no conocían el concepto de fronteras. Pero a lo largo de los siglos, esa línea se trazó con sangre, tratados y guerras, dando forma a lo que conocemos hoy. Y, sin embargo, para muchos, sigue siendo más un símbolo de división que de unidad. Una barrera física que refleja las profundas diferencias entre dos mundos. Esta línea invisible pero poderosa se extiende a lo largo de casi 3.000 kilómetros y ha sido testigo de momentos cruciales en la historia de ambos países. Vio la creación de grandes ciudades, el flujo incesante de bienes y personas, y las disputas políticas que definieron su curso. Pero lo que pocos saben es que, detrás de cada pieza de esta frontera, hay secretos enterrados, historias no contadas que revelan la complejidad de mantener dos mundos tan entrelazados. Y estas historias suelen estar marcadas por acontecimientos que todavía resuenan hoy. Antes de que se trazaran líneas en el mapa, mucho antes de que llegaran los conquistadores, la tierra que ahora llamamos frontera entre Estados Unidos y México ya tenía su propia historia. Esta vasta región estuvo habitada por civilizaciones indígenas con tradiciones ancestrales y un profundo respeto por la tierra. Personas como los apaches y los comanches vagaban libremente por estas tierras, viviendo en armonía con la naturaleza, sin la noción de fronteras tal como las conocemos hoy. Para ellos las barreras que dividen no existían, y el concepto de nación era algo lejano a su cotidianidad. Estas personas intercambiaron más que bienes, compartían cultura, conocimientos y creencias. Las civilizaciones indígenas construyeron vínculos entre sí, tejiendo una red de conocimientos que trascendió cualquier noción de límites territoriales. Las grandes llanuras y los desiertos eran atravesados libremente, y los ríos, que hoy marcan fronteras políticas, eran vistos solo como fuentes de vida. Es curioso pensar que, en tiempos pasados,
Esta zona, ahora tan disputada, era un espacio abierto donde la gente se movía sin restricciones, donde la curiosidad por los países no tenía sentido, al ser todo una sola tierra. Con la llegada de los colonizadores europeos, todo esto empezó a cambiar. La tierra que alguna vez fue una, comenzó a ser dividida y conquistada. El deseo de expansión territorial trajo conflictos que transformaron la dinámica de estas regiones. Los pueblos indígenas, que alguna vez vagaron libremente, fueron empujados a reservas o exterminados en nombre del progreso. Es difícil imaginar el impacto devastador que tuvo esta transformación en quienes llamaron a esta tierra su hogar. El concepto de frontera para ellos nunca existió, hasta que se vieron obligados a conocer sus límites. A partir de ese momento se comenzaron a plantar las semillas de la división. Lo que era una vasta extensión de tierra, rica en cultura y tradición, poco a poco se convirtió en un territorio en disputa. Las historias de esta época, aunque a menudo olvidadas, arrojan luz sobre cómo comenzó la frontera entre Estados Unidos y México mucho antes de cualquier tratado o guerra. Y es a partir de este pasado precolonial que entendemos las raíces de las tensiones que definirían la región en los siglos siguientes. Cuando los colonizadores europeos llegaron a América, la tierra parecía un inmenso e inexplorado paisaje de posibilidades. Pero con el avance de la colonización española, lo que alguna vez fue una vasta extensión libre, se convirtió en territorio para dividir y conquistar. México, entonces llamado Nueva España, vio su suelo reclamado y delimitado por una corona que se alzaba a un océano de distancia. Fue durante este periodo que comenzó a surgir el concepto de frontera, no como una línea física sobre el terreno, sino como una imposición política y militar. Los españoles trajeron consigo la idea de posesión y control de la tierra. La colonización transformó profundamente la estructura social y territorial de la región. El territorio mexicano, vasto y diverso, comenzó a segmentarse a medida que los españoles avanzaban hacia el norte. En medio de estas expansiones, los colonos crearon los primeros asentamientos, estableciendo límites y reglas. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas que habitaban la región fueron marginados y sus territorios fueron lentamente invadidos y ocupados. Y así apareció el primer atisbo de una frontera. Con el tiempo, las fronteras empezaron a trazarse de forma más formal. El deseo español de ampliar sus posesiones chocó con la expansión británica y francesa en América del Norte, creando tensiones que luego resultarían en conflicto. Lo que comenzó como una disputa por tierras deshabitadas, pronto se convirtió en batallas por el control de recursos valiosos. La ambición europea de controlar cada pedazo de tierra moldeó el futuro de México y, en consecuencia, el nacimiento de las fronteras que definirían la geografía política de América. Este proceso de colonización creó una realidad dura e irrevocable. La tierra, que alguna vez perteneció a todos, ahora estaba bajo el control de imperios extranjeros. El impacto de esto repercute hasta el día de hoy en la forma en que se trazaron las fronteras y en los conflictos que surgieron de estas divisiones arbitrarias. Estas primeras fronteras, invisibles a simple vista pero poderosas en su imposición, prepararon el escenario para la formación de futuros estados y, eventualmente, el surgimiento de la compleja frontera entre Estados Unidos y México que conocemos hoy. México, como muchas colonias de América, anhelaba la libertad. Durante siglos, el dominio español sobre la región había creado una profunda división entre la élite colonial y la población nativa y mestiza. La Guerra de Independencia, que comenzó en 1810, fue un grito de rebelión contra la opresión, y el territorio que hoy conocemos como México comenzó a trazar su propio destino. Sin embargo, esta revolución no fue sencilla. Trajo consigo inmensos desafíos, ya que la lucha por la independencia significó no solo romper con España,
sino también redefinir las fronteras internas y externas del país. Con la victoria mexicana en 1821, el país finalmente obtuvo su independencia. Pero, como cualquier nación joven, México enfrentó grandes dificultades para establecer su autoridad y control sobre su vasto territorio. Durante este periodo, las relaciones con Estados Unidos, nación vecina que también se estaba expandiendo rápidamente, fueron tensas e inciertas. Los dos países, aunque independientes, estaban en curso de colisión. La cuestión territorial sería una constante, y las nuevas fronteras de México estaban lejos de ser estables. La independencia trajo a México no solo la libertad, sino también el desafío de mantener la unidad nacional. El territorio recién liberado era inmenso, y mantener el control sobre regiones distantes, como Texas y lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, se convirtió en una tarea cada vez más difícil. Fue en este contexto de inestabilidad que surgieron los primeros conflictos entre México y Estados Unidos, mientras el gobierno mexicano luchaba por solidificar su control e impedir el avance estadounidense. La línea que separaba a los dos países aún era incierta y, en muchos sentidos, fluida. México, tras su independencia, heredó un vasto territorio, pero también innumerables problemas. La relación con Estados Unidos se volvería cada vez más complicada a medida que ambos países buscaran expandir su influencia. Las tensiones generadas durante este período de independencia plantaron las semillas de futuros conflictos que darían forma a la frontera. Y así, lo que comenzó como una lucha por la libertad, pronto se convirtió en una lucha por el territorio, con consecuencias duraderas para ambas partes. En la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos estaba en expansión. La joven nación, impulsada por la creencia en el destino manifiesto, vio su crecimiento como un derecho divino a ocupar todo el territorio entre los océanos Atlántico y Pacífico. Este concepto, muy arraigado en la mentalidad estadounidense de la época, generó una serie de conflictos y negociaciones territoriales. Para Estados Unidos, el territorio mexicano al norte era una oportunidad para ampliar su alcance y poder. La presión sobre México iba en aumento, y la idea de una frontera fija empezó a parecer insostenible. El destino manifiesto no era solo una creencia. Guió la política exterior estadounidense, alentando a los líderes a mirar hacia Occidente, viendo tierras como Texas y California como parte del futuro inevitable de Estados Unidos. Para los estadounidenses, esta expansión parecía natural, pero para México era una amenaza creciente. La tensión entre ambos países comenzó a aumentar a medida que los colonos estadounidenses ingresaron a territorio mexicano, especialmente Texas, buscando establecer sus propias comunidades y formas de vida. La frontera, que alguna vez fue una línea fluida, estaba comenzando a convertirse en un tema de verdadera disputa. Texas, entonces una provincia mexicana, se convirtió en el foco central de estas tensiones. Los colonos estadounidenses, descontentos con las políticas del gobierno mexicano, pidieron la independencia y pronto estalló una revuelta. En 1836, Texas declaró su independencia de México, estableciendo su propia república que pronto se uniría a los Estados Unidos. Para México, esta pérdida territorial fue un golpe doloroso, pero fue solo el comienzo. El destino manifiesto seguía impulsando el apetito territorial estadounidense, y México estaba a punto de afrontar una guerra que cambiaría por completo el mapa de América del Norte. La creencia en el derecho divino de la expansión estadounidense fue el catalizador de una serie de acontecimientos que darían forma a la relación entre los dos países. El destino manifiesto no solo redefinió las fronteras, sino también el equilibrio de poder en la región. México, con sus riquezas territoriales, parecía ser el próximo objetivo natural de la ambición estadounidense, y las consecuencias de esta creencia pronto se revelarían,
con la guerra entre México y Estados Unidos a punto de estallar, sacando a la superficie el conflicto sobre la verdadera división, línea entre las dos naciones. Era el año 1846 y la tensión entre México y Estados Unidos finalmente desembocó en un conflicto armado. La guerra entre México y Estados Unidos fue un enfrentamiento que nació de las ambiciones expansionistas de Estados Unidos y la fragilidad política de México. El deseo estadounidense de anexar territorios como Texas, California y Nuevo México ha puesto a los dos países en rumbo de colisión. Lo que comenzó como un conflicto territorial pronto se convirtió en una guerra que redefiniría las fronteras y cambiaría para siempre el destino de ambas naciones. Los acontecimientos que precedieron a la guerra estuvieron marcados por provocaciones por parte de ambos bandos. Las tropas estadounidenses cruzaron el Río Grande, un territorio en disputa, y encontraron resistencia de las fuerzas mexicanas. Este fue el detonante de la declaración de guerra por parte de Estados Unidos. En el transcurso de 2 años, se libraron feroces batallas en suelo mexicano, y Estados Unidos avanzó rápidamente hacia las principales ciudades. La superioridad militar estadounidense era evidente, y, en 1848, México se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cediendo vastas porciones de su territorio del norte. La guerra dejó profundas cicatrices en México, que perdió aproximadamente la mitad de su territorio. Estados como California, Texas, Arizona, Nuevo México y Utah, que anteriormente formaban parte de México, ahora estaban bajo el control de Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo redefinió las fronteras, sino también el equilibrio de poder en América del Norte. Para Estados Unidos, esta victoria marcó su ascenso como potencia continental, mientras que México quedó debilitado, tanto territorial como económicamente. Este conflicto fue más que una guerra por la tierra. Representó una batalla entre dos naciones con visiones de futuro muy diferentes. Para México, fue una tragedia de pérdida territorial y de soberanía. Para Estados Unidos, fue la confirmación del destino manifiesto, el cumplimiento de su misión de expandirse hacia el Pacífico. Pero las consecuencias de esa guerra todavía resuenan a lo largo de la frontera moderna. Una línea que, aunque oficialmente trazada en el papel, sigue siendo una fuente de tensión y disputa. Con el fin de la guerra México-estadounidense y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, se estableció oficialmente la frontera entre Estados Unidos y México. Pero lo que alguna vez fue una vasta extensión de tierra compartida por diferentes pueblos, ahora se convirtió en una clara línea divisoria, un hito político y cultural que cambiaría para siempre las relaciones entre los dos países. Esta nueva frontera no solo atravesó el territorio mexicano, sino que también dividió familias, comunidades y formas de vida. Lo que alguna vez fue fluido e indefinido, ahora se convirtió en una barrera rígida e implacable. Esta línea, que se extiende por más de 3.000 kilómetros, atravesó desiertos, montañas y ríos, fruto de negociaciones entre diplomáticos y líderes políticos. Sin embargo, para las personas que vivían allí, el cambio fue dramático. Muchos se despertaron en un nuevo país, sin haberse mudado nunca. Lo que alguna vez fue una tierra de libre circulación entre México y Estados Unidos, ahora estaba marcada por una frontera legal, y cruzar se convirtió en una cuestión de soberanía. Las comunidades que antes se veían a sí mismas como una sola, comenzaron a darse cuenta de las diferencias culturales y políticas que ahora las separaban. Con el paso de los años, esta frontera se volvió cada vez más militarizada y controlada. Al principio, la línea era solo simbólica, pero con el tiempo, Estados Unidos comenzó a reforzar el control sobre quién entraba y salía del país. La inmigración se convirtió en un tema central, y se estableció una patrulla fronteriza para regular el flujo de personas y bienes.
El nacimiento de esta frontera marcó el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, donde la curiosidad por los países y culturas vecinos dio paso a políticas de control y división. El impacto de esa frontera todavía se siente hoy. No solo define el límite territorial entre México y Estados Unidos, sino que también simboliza las diferencias económicas, sociales y culturales entre ambas naciones. Lo que comenzó como un simple tratado se convirtió en uno de los puntos más tensos y vigilados del mundo, con implicaciones globales, y a medida que el mundo continúa cambiando, esa línea, originalmente trazada en papel, se ha solidificado hasta convertirse en una barrera que refleja los desafíos y oportunidades que existen cuando dos mundos muy diferentes se encuentran. Con el establecimiento de la frontera entre Estados Unidos y México, surgieron nuevas oportunidades, no solo para quienes deseaban cruzarla legalmente, sino también para quienes la vieron como una oportunidad de obtener ganancias por medios ilícitos. El siglo XIX estuvo marcado por el crecimiento de las rutas de contrabando a lo largo de la frontera. Se empezaron a transportar mercancías, armas e incluso personas de un lado a otro, alimentando una economía paralela que operaba en la sombra. El contrabando se convertiría en una parte integral de la historia de esta frontera, trayendo riqueza a algunos y tragedia a otros. Al principio, el contrabando consistía principalmente en productos básicos. Los habitantes locales, que antes cruzaban libremente la frontera, ahora encontraron dificultades con las restricciones impuestas por los nuevos gobiernos. Para muchos, el contrabando se ha convertido en una forma de supervivencia. A menudo se transportaban armas y caballos de México a Estados Unidos, mientras que los productos manufacturados viajaban en dirección opuesta. La curiosidad por los países y sus riquezas despertó el interés de los contrabandistas, que vieron las diferencias económicas entre ambos bandos como una oportunidad rentable. Sin embargo, el contrabando no se limitó a las mercancías. La gente también pasó a ser parte de esta actividad ilícita. Individuos desesperados por cruzar la frontera, en busca de mejores oportunidades de vida, pagaron altos precios a quienes los cruzaban, quienes los guiaban a través del desierto y las montañas, evitando las patrullas fronterizas. Para muchos, esta era la única manera de hacer realidad su sueño de empezar una nueva vida en el otro lado. El tráfico de personas fue, y sigue siendo, una dolorosa realidad en la región. A medida que avanzaba el siglo XIX, se intensificó el contrabando a través de la frontera. Las leyes de ambos países intentaron controlar este comercio ilegal, pero con poco éxito. La frontera, por su inmensidad y diversidad geográfica, ofrecía numerosos puntos de cruce. Lo que comenzó como un medio de supervivencia para las comunidades locales, pronto se convirtió en una industria rentable que desafiaba constantemente la autoridad de ambos gobiernos. El contrabando, nacido de las necesidades y oportunidades creadas por la propia división, sería uno de los muchos elementos que continuarían definiendo la relación entre Estados Unidos y México. El comienzo del siglo XX trajo a México un periodo de gran agitación. La Revolución Mexicana, que comenzó en 1910, no fue solo una lucha por el cambio político, también fue una batalla por la supervivencia de millones de mexicanos. Las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos jugaron un papel central en este conflicto. Muchos mexicanos cruzaron la frontera buscando refugio en Estados Unidos, mientras que otros utilizaron áreas cercanas para organizar revueltas y planear ataques. La frontera, una vez más, se convirtió en una línea de tensión y esperanza para quienes buscan escapar de la violencia. A medida que se extendía la revolución, miles de refugiados mexicanos buscaron refugio en Estados Unidos. Ciudades como El Paso y Nogales se convirtieron en destinos frecuentes para quienes huían de los combates. Sin embargo, Estados Unidos observó la situación con recelo,
temiendo que los conflictos pasaran al lado estadounidense. Al mismo tiempo, la revolución brindó oportunidades para algunos, como los contrabandistas de armas, que vieron la guerra como una oportunidad de beneficiarse del suministro de equipo militar a ambos lados del conflicto. La curiosidad por los países y sus procesos revolucionarios alimentó el interés de quienes estaban fuera. Para muchos, la frontera era una puerta de entrada a una nueva vida, pero para los revolucionarios era una base estratégica. Líderes como Pancho Villa y Emiliano Zapata utilizaron regiones cercanas a la frontera para retirarse y reorganizar sus ejércitos. Estados Unidos, en varias ocasiones, intervino en el conflicto, apoyando u oponiéndose a diferentes facciones. La revolución transformó la frontera en un escenario de guerra y resistencia, creando una línea borrosa entre los intereses estadounidenses y mexicanos. Cada lado intentó proteger sus propios intereses, mientras la frontera ardía con la intensidad del conflicto. El fin de la revolución no trajo una paz inmediata. La frontera quedó marcada por las cicatrices del conflicto. Para muchos mexicanos, el sueño de una vida mejor en el norte seguía atrayendo a quienes lo habían perdido todo. El impacto de la Revolución Mexicana repercutió en la relación entre ambos países, creando nuevas dinámicas migratorias y políticas de control. La frontera, que ya era un punto de paso de mercancías y personas, se convirtió también en un símbolo de libertad y resistencia. Y, como tantas otras veces en la historia, esta línea divisoria seguiría siendo escenario de desafíos y cambios. La década de 1920 trajo un nuevo tipo de tensión a la frontera entre Estados Unidos y México. La era de la prohibición en Estados Unidos. Con la prohibición de la fabricación y venta de bebidas alcohólicas de 1920 a 1933, la demanda de alcohol se mantuvo, creándose un gigantesco mercado negro. Y donde había demanda, también había oferta. La frontera se convirtió en una ruta estratégica para el contrabando de alcohol, con comerciantes y delincuentes cruzando los desiertos y ríos que dividían las dos naciones para abastecer a bares clandestinos y gánsteres estadounidenses. Era un juego del gato y el ratón, donde el beneficio y el riesgo iban de la mano. Las ciudades mexicanas cercanas a la frontera, como Tijuana y Ciudad Juárez, florecieron durante este periodo. Se convirtieron en destinos populares para los estadounidenses que buscaban escapar de las restricciones de la prohibición, ofreciendo bares, discotecas y casinos que atraían a miles de turistas. Al mismo tiempo, las bandas criminales aprovecharon la vasta extensión de la frontera para contrabandear alcohol en masa hacia Estados Unidos. El crimen organizado se afianzó y figuras notorias como Al Capone utilizaron rutas de contrabando para sacar provecho de la sed de bebidas alcohólicas de Estados Unidos. La curiosidad por los países sin prohibiciones alimentó el flujo de visitantes. Este período también vio el fortalecimiento de la relación entre el crimen organizado estadounidense y los contrabandistas mexicanos. Con la patrulla fronteriza aún en sus inicios, era relativamente fácil mover grandes cantidades de alcohol a través de rutas desérticas. Surgieron los cárteles del alcohol, como se les llamaba, y la frontera se convirtió en un punto vital para este comercio ilícito. Aunque la prohibición fue derogada en 1933, el legado del contrabando de alcohol dejó una profunda huella en la región, consolidando la frontera como un corredor del crimen donde la anarquía prosperaba a la sombra de la ley. Con el fin de la prohibición, la frontera entró en una nueva fase, pero las lecciones de ese período permanecieron. El contrabando se había convertido en una industria rentable y las redes criminales establecidas durante la prohibición se adaptaron rápidamente a nuevos productos como drogas y armas. La frontera, que ya era un punto de tensión, ahora tenía una nueva identidad, un lugar donde las ganancias fáciles y el peligro convivían, moldeando el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México de manera profunda y duradera.
cuando la Gran Depresión azotó a Estados Unidos en 1929. Las repercusiones se sintieron en todos los estratos de la sociedad. Millones de estadounidenses perdieron sus empleos y sus hogares, y el gobierno estadounidense, en un esfuerzo por reducir la competencia por la mano de obra, comenzó a implementar políticas de deportación masiva. Los mexicanos, muchos de los cuales habían sido alentados a emigrar a Estados Unidos durante años de prosperidad económica, se encontraban ahora en una posición vulnerable. El regreso forzoso de miles de trabajadores mexicanos se convirtió en una amarga realidad, mientras las autoridades estadounidenses buscaban soluciones rápidas a la crisis económica. Las políticas de deportación afectaron tanto a quienes se encontraban en Estados Unidos legalmente como a quienes habían entrado ilegalmente. Los trabajadores mexicanos que habían pasado años contribuyendo a la economía estadounidense, especialmente en las industrias agrícola y de la construcción, fueron repentinamente expulsados. Esta política de repatriación no solo generó un retorno masivo a México, sino que también trajo una nueva ola de tensiones entre ambos países. Muchos de estos trabajadores ya consideraban a Estados Unidos su hogar, y sus familias quedaron destrozadas. La curiosidad por los países que alguna vez ofrecieron oportunidades se estaba convirtiendo ahora en desilusión. La crisis económica también ha tenido un profundo impacto en las comunidades fronterizas. Las ciudades mexicanas, que se habían beneficiado de los vínculos migratorios y comerciales con Estados Unidos, ahora enfrentaban una afluencia de retornados desempleados. México, que ya luchaba con sus propios problemas económicos, se vio abrumado por el retorno masivo de su población. Muchos de los deportados no tenían a dónde ir, y las zonas fronterizas se convirtieron en refugios temporales para quienes buscaban desesperadamente reconstruir sus vidas. La situación era tensa, y la pobreza en las regiones fronterizas aumentó. A pesar de los desafíos, la frontera siguió siendo un símbolo de esperanza para muchos. Incluso frente a la deportación, muchos mexicanos todavía soñaban con regresar a Estados Unidos cuando pasara la crisis. La Gran Depresión sembró las semillas de una relación compleja y a menudo dolorosa entre los dos países, donde la migración estaría constantemente determinada por factores económicos y políticos. Y así, la frontera, una vez más, se convirtió en un punto de disputa, donde la lucha por la supervivencia prevaleció sobre las divisiones políticas y culturales. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos enfrentó una nueva realidad. A medida que los hombres estadounidenses iban al frente, había una creciente necesidad de mano de obra en sectores esenciales como la agricultura y la infraestructura. Fue en este contexto que surgió el Programa Bracero, un acuerdo entre Estados Unidos y México que permitió el ingreso temporal de trabajadores mexicanos para llenar este vacío. Entre 1942 y 1964, millones de braceros, como se les llamaba, cruzaron la frontera para trabajar en granjas y ferrocarriles estadounidenses, desempeñando un papel vital en la economía de guerra. Para muchos mexicanos, el programa Bracero ofreció una oportunidad única. En un momento en que México también enfrentaba sus propios desafíos económicos, el programa fue visto como una solución al desempleo en el país. Sin embargo, a pesar de la promesa de salarios justos y buenas condiciones laborales, la realidad para muchos braceros fue muy diferente. Eran comunes largas jornadas bajo el sol abrasador, salarios atrasados y malas condiciones de vida. Aún así, para muchos trabajadores, la esperanza de un futuro mejor al otro lado de la frontera los motivó a continuar. El programa Bracero también tuvo un impacto duradero en la dinámica de la migración entre los dos países. Muchos de los braceros que participaron en el programa terminaron radicándose en Estados Unidos, formando las bases de comunidades mexicanas que hoy todavía están presentes en varias partes del país. Además, el programa creó una relación de dependencia
entre los dos países en materia de mano de obra. La curiosidad por los países que ofrecían mejores oportunidades económicas mantuvo viva la idea de que, cruzando la frontera, sería posible encontrar una vida mejor. Cuando el programa cerró en 1964, dejó un legado mixto. Para Estados Unidos, el programa Bracero fue una solución temporal, pero eficaz, a una crisis laboral. Para México, ofreció una válvula de escape del desempleo, pero también generó una peligrosa dependencia de empleos en el extranjero. La migración, que había sido organizada temporalmente, pronto volvería a ser un tema de debate y tensión, y la frontera seguiría desempeñando su papel central en la búsqueda de oportunidades y supervivencia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, surgió una nueva era de tensión global, la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética se convirtieron en las dos superpotencias dominantes, y el mundo entró en un estado de vigilancia constante. Aunque el conflicto no se desarrolló directamente en América Latina, la frontera entre Estados Unidos y México llegó a desempeñar un papel estratégico en la lucha contra el comunismo, que Estados Unidos temía que se extendiera por Centro y Sudamérica. Estados Unidos mira su propia frontera con aún más cautela. Durante la Guerra Fría, la frontera estuvo militarizada como nunca antes. El gobierno estadounidense temía que los comunistas intentaran cruzar a Estados Unidos y los controles de inmigración se volvieron más estrictos. Al mismo tiempo, la frontera también sirvió como punto de entrada para espías, desertores y disidentes políticos que buscaban refugio en Estados Unidos. La curiosidad por los países gobernados por regímenes totalitarios alimentó una paranoia generalizada, y la frontera, que antes se consideraba simplemente una división entre dos economías, ahora se convirtió en una línea de defensa ideológica. La política fronteriza también estuvo determinada por los acontecimientos en América Latina, especialmente después de la Revolución Cubana de 1959. El temor a que ocurrieran revoluciones similares en México llevó a Estados Unidos a fortalecer sus alianzas con el gobierno mexicano, brindándole ayuda militar y económica. Se intensificó la vigilancia en la frontera, y cualquier signo de subversión fue tratado con seriedad. El Río Grande, que separa a los dos países, se convirtió en un símbolo de la batalla ideológica que se libra en todo el mundo, y Estados Unidos ve a México como un aliado crucial para contener el comunismo. Sin embargo, la Guerra Fría también trajo una mayor cooperación entre los dos países, especialmente en lo que respecta al comercio y la seguridad. La frontera, que tantas veces había sido un lugar de tensión, se convirtió también en una zona de colaboración en nombre de la seguridad mutua. Aunque Estados Unidos siguió endureciendo sus controles, México siguió siendo un aliado valioso en la lucha contra el comunismo. Y así, la frontera, una vez más, jugó un papel central en la dinámica de poder global, reflejando los temores y esperanzas de una era marcada por la desconfianza y la rivalidad entre superpotencias. En la década de 1970, una nueva guerra comenzó a hacer estragos en la frontera entre Estados Unidos y México, pero esta vez el enemigo era mucho más difícil de combatir. La guerra contra las drogas, declarada por Estados Unidos, inició un conflicto que hasta el día de hoy define la dinámica entre ambos países. A medida que los cárteles mexicanos comenzaron a ganar fuerza, la frontera rápidamente se convirtió en una de las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. El influjo de cocaína, marihuana y más tarde, heroína y metanfetamina comenzó a alimentar una crisis que afectaría millones de vidas en ambos lados de la frontera. Con el aumento del consumo de drogas en Estados Unidos, los cárteles mexicanos se han convertido en los principales proveedores, utilizando la frontera como corredor esencial para sus operaciones. Las vastas regiones fronterizas desérticas ofrecían innumerables rutas para el contrabando, y los cárteles encontraron formas cada vez más sofisticadas
de transportar sus mercancías. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses intentaron intensificar los esfuerzos de vigilancia y aplicación de la ley, pero el poder y los recursos de los cárteles estaban creciendo a un ritmo alarmante. El tráfico de drogas ha transformado la curiosidad sobre los países vecinos en miedo y desconfianza. La guerra contra las drogas también tuvo consecuencias devastadoras para México. La violencia entre los cárteles, que competían por el control de las rutas de tráfico, aumentó dramáticamente. Ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana se han convertido en zonas de guerra, y los asesinatos en masa, los secuestros y la extorsión se han convertido en parte de la vida cotidiana. El gobierno mexicano, a menudo incapaz de contener la violencia, ha visto a sus fuerzas policiales y militares corrompidas por los cárteles. El narcotráfico destruyó comunidades enteras y la frontera volvió a convertirse en el epicentro de un conflicto que parecía imposible de resolver. A pesar de los esfuerzos de ambos países por contener el tráfico de drogas, la guerra contra las drogas sigue siendo una lucha interminable. La frontera entre Estados Unidos y México, que alguna vez fue una simple división geográfica, es ahora el escenario de un conflicto global que involucra miles de millones de dólares y miles de vidas perdidas. El tráfico de drogas moldeó la imagen de la frontera, convirtiéndola en sinónimo de violencia, corrupción y miedo. Y a medida que los cárteles continúan evolucionando sus tácticas, la pregunta que queda es: ¿hasta dónde puede llegar esta guerra y cuál será el futuro de la relación entre los dos países a medida que el conflicto se prolongue? El ascenso de los cárteles mexicanos marcó un cambio radical en la dinámica de la frontera entre Estados Unidos y México. En las décadas de 1980 y 1990, el poder de los cárteles se consolidó, transformando las organizaciones criminales en imperios internacionales. Grupos como el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Juárez y el Cartel del Golfo tomaron el control de las rutas de tráfico, creando una red de corrupción y violencia que alcanzó los niveles más altos del gobierno y las fuerzas de seguridad mexicanas. La frontera, que ya era un punto de tensión, se estaba convirtiendo ahora en un campo de batalla entre los cárteles, las autoridades y los ciudadanos atrapados en el medio. Lo que empezó como una operación de contrabando se convirtió en una guerra por el poder. Los cárteles no solo controlaban el tráfico de drogas, dominaban regiones enteras, imponían sus propias leyes y regulaban la vida de las comunidades locales. En ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, los cárteles operaban con impunidad, y cualquier intento de resistencia fue rápidamente aplastado. La violencia se ha convertido en parte de la vida cotidiana, con ejecuciones públicas y desapariciones forzadas. Para muchos, la curiosidad por países como México pronto dio paso a un miedo constante a cruzar la frontera. La violencia entre cárteles no estaba dirigida solo contra los rivales. Cualquiera que se opusiera a su poder, policías, periodistas, activistas, se convirtió en un objetivo. El secuestro y la extorsión se han convertido en herramientas comunes de intimidación. La vida en las regiones fronterizas quedó marcada por el miedo constante de ser víctima de la guerra entre los cárteles. Y mientras tanto, el gobierno mexicano, a pesar de sus esfuerzos, a menudo parecía impotente para contener la violencia. La corrupción en la policía y el ejército no hizo más que empeorar la situación, permitiendo a los cárteles operar con relativa libertad. Esta violencia también tuvo un impacto significativo en las relaciones entre México y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses presionaron al gobierno mexicano para que intensificara los esfuerzos para combatir a los cárteles, pero los resultados fueron limitados. Mientras tanto, la demanda de drogas en Estados Unidos seguía alimentando el poder de los cárteles. La frontera, una vez más, estuvo en el centro de un conflicto global, y la violencia que comenzó en México
rápidamente comenzó a cruzar al lado estadounidense. El poder de los cárteles parecía imbatible, y la pregunta que todos se hacían era: ¿cómo detener a un enemigo tan grande, tan bien financiado y tan arraigado? Desde su creación en 1924, la patrulla fronteriza estadounidense ha desempeñado un papel crucial en la protección de la línea fronteriza entre Estados Unidos y México. Al principio, su misión era sencilla: vigilar la frontera y evitar la entrada de inmigrantes ilegales, especialmente durante el período de la Prohibición. Sin embargo, con el paso de los años, esta misión se amplió para combatir el contrabando de drogas y armas y la trata de personas. A medida que los desafíos en la frontera se han vuelto más complejos, la patrulla fronteriza también ha tenido que evolucionar, adaptando sus tácticas y recursos para enfrentar nuevas amenazas. Con el aumento de la violencia de los cárteles y el tráfico de drogas en las décadas de 1980 y 1990, el papel de la patrulla fronteriza cambió dramáticamente. Lo que alguna vez fue una operación de vigilancia se ha convertido en una verdadera batalla por la seguridad fronteriza. El número de patrulleros ha aumentado exponencialmente y se han introducido nuevas tecnologías como drones y sensores para ayudar a detectar actividades ilegales. Aún así, la frontera, con su vasta extensión y su difícil terreno, siguió siendo uno de los mayores desafíos logísticos y operativos para las autoridades estadounidenses. La curiosidad por los países y las motivaciones que llevan a las personas a cruzar esta línea siguió siendo el centro de la cuestión. Los casos de alto perfil de enfrentamientos entre la patrulla fronteriza e inmigrantes o contrabandistas resaltan la tensión diaria que existe en esta línea. En muchas ocasiones, la frontera se ha convertido en escenario de tragedias humanas, con vidas perdidas en el desierto o en enfrentamientos violentos con las autoridades. Para los agentes de patrulla, su trabajo es visto como la primera línea de defensa contra amenazas externas, pero para muchos inmigrantes y refugiados, la patrulla fronteriza representa una barrera para su sueño de una vida mejor. La frontera, más que nunca, simboliza un campo de batalla entre la esperanza y la desesperación. El papel de la patrulla fronteriza sigue siendo un tema polémico hoy en día. Mientras algunos defienden el aumento de la seguridad como una medida necesaria para proteger al país, otros critican las tácticas utilizadas y las condiciones que enfrentan los inmigrantes. La verdad es que la patrulla fronteriza se ha convertido en parte integral de la historia de esta línea divisoria, y sus acciones seguirán siendo un punto central en el debate sobre inmigración, seguridad y derechos humanos. ¿Qué le depara el futuro a esta fuerza? Esto dependerá de cómo los dos países sigan enfrentando las complejidades y desafíos de la frontera. La inmigración ilegal a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México es uno de los temas más controvertidos y complejos de la historia moderna entre los dos países. Para muchos mexicanos y latinoamericanos, cruzar esta línea divisoria es visto como su única oportunidad de escapar de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en sus países de origen. Pero este viaje dista mucho de ser sencillo. La inmigración ilegal no es solo una cuestión de números. Se trata de historias de valentía, desesperación y, a menudo, tragedia. Muchos consideran que la frontera, que separa dos mundos muy diferentes, es una puerta al sueño americano, pero también puede ser una barrera implacable. Las raíces de la inmigración ilegal están profundamente conectadas con las desigualdades económicas y sociales entre Estados Unidos y México. La diferencia de oportunidades entre ambos lados de la frontera es el principal factor que lleva a miles de personas a arriesgar sus vidas para cruzarla. Sin embargo, la inmigración ilegal es un tema de múltiples capas. Involucra no solo a quienes buscan una vida mejor, sino también a los traficantes de personas, las redes de contrabando
y las estrictas políticas de inmigración que obstaculizan el proceso de legalización. La curiosidad por los países y sus disparidades alimenta el deseo de migrar, pero también genera intensos debates sobre cómo abordar el flujo migratorio. Para muchos, la travesía es una experiencia marcada por el miedo y la incertidumbre. Las duras condiciones del desierto, las patrullas fronterizas y los traficantes de personas crean un entorno peligroso donde el fracaso puede significar la muerte. Incluso aquellos que logran cruzar enfrentan inmensos desafíos al establecerse en Estados Unidos, con el miedo constante a la deportación y dificultades para encontrar trabajo y servicios básicos. La inmigración ilegal es un ciclo que refleja la lucha por la supervivencia, pero también revela los fracasos de ambos países para abordar la cuestión migratoria de manera humana y efectiva. La inmigración ilegal sigue siendo un problema que no tiene fácil solución. Mientras Estados Unidos busca asegurar sus fronteras, la presión económica y social en México y otros países latinoamericanos continúa empujando a la gente hacia el norte. El tema de la inmigración ilegal va más allá de las políticas de control. Implica una red de factores que van desde las condiciones económicas globales hasta los derechos humanos. Y mientras esta línea divisoria siga siendo vista como una salida para quienes buscan una vida mejor, la inmigración ilegal será un problema que seguirá desafiando a ambas naciones. El sueño americano es un concepto que atrae a inmigrantes de todas partes del mundo, especialmente aquellos que viven al sur de la frontera entre Estados Unidos y México. Para muchos, esta idea de libertad, prosperidad y éxito personal representa la esperanza de transformar sus vidas. Pero, ¿es el sueño americano una realidad alcanzable para todos o es una ilusión? Para los miles de personas que cruzan la frontera en busca de una vida mejor, esta pregunta adquiere un profundo significado. Cruzar a Estados Unidos a menudo se considera una oportunidad para salir de la pobreza y ofrecer un futuro prometedor a las generaciones siguientes. Para algunos, el sueño americano se hace realidad. Son comunes las historias de inmigrantes que llegaron sin nada y, a través del trabajo duro, lograron construir carreras exitosas y brindar estabilidad a sus familias. Estas narrativas de superación mantienen viva la esperanza de que, al cruzar la frontera, las oportunidades estarán disponibles para todos. Sin embargo, lo que estas historias a menudo no muestran son las dificultades que se enfrentan en el camino. La lucha por legalizarse, la discriminación, los empleos infravalorados y las barreras lingüísticas y culturales que muchos encuentran. La curiosidad por los países y sus promesas de éxito motiva la travesía, pero el camino suele estar lleno de obstáculos. Para muchos, el sueño americano sigue estando fuera de su alcance. A pesar de los sacrificios, muchos inmigrantes descubren que la vida en Estados Unidos puede ser tan desafiante como la que dejaron atrás. Empleos mal pagados, condiciones de vivienda precarias y el miedo constante a la deportación son parte de la realidad de muchos inmigrantes ilegales. El sueño de una vida exitosa puede convertirse en una lucha diaria por sobrevivir. La promesa de prosperidad, para muchos, resulta ser una ilusión, mientras intentan equilibrar las expectativas con la dura realidad de ser un inmigrante indocumentado. Aún así, el sueño americano sigue siendo un rayo de esperanza para quienes buscan una vida mejor. Representa más que riqueza material. Simboliza la libertad de elección, la posibilidad de construir algo propio. Y mientras haya esperanza, habrá quienes estén dispuestos a arriesgarlo todo para cruzar la frontera en pos de ese sueño. Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿hasta qué punto el sueño americano es una realidad y en qué medida es simplemente una construcción idealizada de un futuro que muchos nunca podrán alcanzar? Las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos son verdaderos puntos de fusión cultural. Lugares como Tijuana, en México, y San Diego, en Estados Unidos,
ejemplifican el impacto que tiene la proximidad entre ambas naciones en sus poblaciones. A lo largo de la frontera, los dos lados comparten algo más que una línea divisoria. Comparten una rica mezcla de influencias que van desde la cocina hasta la música y el idioma. El resultado es una identidad única, donde la curiosidad por los países vecinos se transforma en una cultura binacional, que muchas veces ignora los límites impuestos por las fronteras políticas. Estas ciudades funcionan como portales para el intercambio cultural. Por un lado, el estilo de vida estadounidense atrae a muchos mexicanos que buscan trabajo, educación o simplemente nuevos productos y tendencias. Por otro, la vibrante cultura mexicana aporta un toque de color, ritmo y sabor a la vida cotidiana de las ciudades estadounidenses cercanas a la frontera. Tijuana y San Diego, por ejemplo, aunque son ciudades de diferentes países, mantienen una relación de interdependencia económica y social que se refleja en la vida de sus habitantes. La frontera, en lugar de separar, crea un puente donde las dos culturas conviven y se enriquecen mutuamente. Sin embargo, esta fusión cultural no siempre es armoniosa. La tensión entre las dos culturas también está presente, especialmente en cuestiones de inmigración y seguridad. Mientras que muchos estadounidenses ven las ciudades fronterizas como un símbolo de las oportunidades y desafíos de la globalización, otros las perciben como un punto de vulnerabilidad, donde el tráfico de drogas y la inmigración ilegal pueden florecer. Aún así, el intercambio cultural en las regiones fronterizas es innegable. Desde comidas típicas mexicanas que se sirven en restaurantes estadounidenses hasta festivales binacionales que celebran las tradiciones de ambos países, las ciudades fronterizas son un microcosmos de lo que sucede cuando dos naciones chocan culturalmente. La riqueza cultural de estas ciudades no solo refleja el impacto de la proximidad geográfica, sino que también sirve como recordatorio de que las fronteras políticas no pueden impedir el flujo natural de ideas, costumbres y tradiciones. La curiosidad por los países vecinos continúa moldeando las identidades de estas comunidades, donde la cultura mexicana y estadounidense se entrelazan tan profundamente que es difícil decir dónde termina una y comienza la otra. La frontera, para muchos, no es una barrera, sino más bien un punto de conexión, donde lo mejor de dos culturas se encuentra y prospera. A principios del siglo XXI, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México se convirtió en una realidad ineludible. Con los ataques del 11 de septiembre de 2001, la seguridad nacional se convirtió en la máxima prioridad de Estados Unidos. La frontera, que ya enfrentaba problemas de inmigración ilegal y tráfico de drogas, ahora ha pasado a ser vista como una posible puerta de entrada a amenazas terroristas. La respuesta fue rápida. Se erigieron muros, se amplió enormemente el número de agentes de la patrulla fronteriza y se introdujeron tecnologías de vigilancia como drones y sensores de movimiento para monitorear cada centímetro de esa línea divisoria. Esta militarización creó una nueva dinámica en la relación entre los dos países. Para Estados Unidos, la frontera se ha convertido en un punto de control estratégico, no solo para prevenir la inmigración ilegal, sino también para contener el contrabando de drogas y posibles amenazas a la seguridad nacional. Para México, esta creciente presencia militar representó tanto presión política como una carga económica, ya que muchas de las medidas de seguridad impactaron el comercio y el turismo en las regiones fronterizas. La curiosidad por los países vecinos, que antes impulsaba el intercambio cultural y económico, ahora dio paso al miedo y la desconfianza. Con la militarización también surgieron controversias. Muchos críticos argumentan que una mayor seguridad fronteriza no ha resuelto los problemas que se propuso combatir. Por el contrario, en algunas zonas solo ha intensificado el tráfico de personas y de drogas a medida que los contrabandistas han adaptado sus tácticas.
La construcción de muros, por ejemplo, aunque simbólicamente poderosa, no ha logrado disuadir las actividades ilegales, que ahora ocurren a través de túneles subterráneos o en áreas donde la presencia militar es menos intensa. La militarización de la frontera, aunque vista como una solución, trajo consigo nuevos desafíos. Aún así, el impacto de la militarización va más allá de la política de seguridad. Afectó directamente la vida de las personas que viven en las regiones fronterizas. Las familias que antes cruzaban regularmente la frontera para visitar a familiares, trabajar o estudiar, ahora enfrentan largas filas de inspección, mayor vigilancia y un ambiente de sospecha constante. Lo que comenzó como una medida de protección ha evolucionado hasta convertirse en un complejo sistema de control que influye en todos los aspectos de la vida a lo largo de la frontera. Y a medida que avanza el siglo XXI, la pregunta sigue siendo si esta militarización traerá la paz y la seguridad tan buscadas, o si solo profundizará las divisiones entre los dos países. El muro en la frontera entre Estados Unidos y México es quizás el símbolo más poderoso y divisivo de la relación entre las dos naciones. Su construcción, que se inició a finales del siglo XX y se intensificó durante la administración de Donald Trump, generó acalorados debates sobre la inmigración, la seguridad y los valores que defiende Estados Unidos. Para algunos, el muro representa protección contra la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y otras amenazas a la seguridad. Para otros, es un símbolo de exclusión, de división, una barrera física que refuerza la idea de que dos mundos no pueden coexistir pacíficamente. El simbolismo del muro va mucho más allá de sus estructuras de hormigón y acero. Representa una mentalidad de aislamiento, de construir barreras en lugar de puentes. Para los inmigrantes y quienes viven en comunidades fronterizas, el muro es un recordatorio constante de las divisiones que existen no solo entre países, sino también entre personas. La curiosidad por los países vecinos, que alguna vez alimentó el intercambio cultural, fue reemplazada por una vigilancia constante, donde el simple hecho de cruzar una frontera legalmente se convirtió en una experiencia rodeada de desconfianza y miedo. Pero, a pesar de toda la controversia, el muro también conlleva una realidad práctica. No es infalible. Los contrabandistas y los inmigrantes ilegales siguen encontrando formas de sortearlo, ya sea a través de túneles, barcos o zonas no cubiertas por obras. Para muchos críticos, el muro es una solución simplista a problemas mucho más profundos, como las desigualdades económicas y sociales que impulsan la migración. Mientras continúa el debate sobre su efectividad, el muro ya ha dejado su huella en la historia de la frontera, siendo una presencia física y simbólica que da forma a las interacciones entre los dos países. El futuro del muro aún es incierto. Algunos defienden su expansión, creyendo que es esencial para la seguridad nacional. Otros piden su destitución, argumentando que solo sirve para aumentar las tensiones y divisiones. Lo que es innegable, sin embargo, es que el muro en la frontera entre Estados Unidos y México ya se ha convertido en una parte inextricable del paisaje físico y político de la región. Refleja tanto esperanzas de protección como temores de exclusión, y mientras continúan los debates sobre su construcción y mantenimiento, la realidad es que el muro ya juega un papel crucial en la forma en que los dos países se ven e interactúan. El narcotráfico es una de las fuerzas más poderosas y devastadoras que ha dado forma a la historia de la frontera entre Estados Unidos y México. Desde finales del siglo XX, el narcotráfico ha transformado esta región en un epicentro de violencia, corrupción y conflicto. Los cárteles mexicanos, responsables de controlar la mayoría de las rutas del narcotráfico que cruzan la frontera, han construido imperios basados en la exportación de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas a Estados Unidos. La frontera, que alguna vez fue un punto de intercambio comercial y cultural,
se ha convertido en una línea de batalla entre los cárteles y las fuerzas del orden. Para Estados Unidos, el narcotráfico representa una amenaza directa a la salud y seguridad de la población. Millones de estadounidenses se han visto afectados por la adicción a las drogas, alimentando una demanda constante que los cárteles se apresuran a satisfacer. La curiosidad por los países vecinos, que podrían haber sido un punto de acercamiento, fue reemplazada por un temor constante de que las drogas y la violencia cruzaran la frontera. La respuesta del gobierno estadounidense ha sido intensificar la vigilancia y combatir el tráfico, pero los resultados han sido mixtos. El narcotráfico es un enemigo fluido y adaptable que aprovecha las fallas del sistema para seguir operando. Del lado mexicano, los efectos del narcotráfico fueron aún más devastadores. Ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana se han visto profundamente afectadas por la violencia de los cárteles, que compiten por el control de las rutas de tráfico. Asesinatos, secuestros y extorsiones se han convertido en parte de la vida cotidiana, con miles de vidas perdidas en una guerra que parece no tener fin. El narcotráfico ha corrompido instituciones enteras, desde la policía hasta los niveles más altos del gobierno. Para muchos mexicanos, la frontera es sinónimo de desesperación, donde la lucha por la supervivencia está marcada por un ciclo interminable de violencia y pobreza. Aunque continúan los esfuerzos para combatir el narcotráfico, la frontera sigue siendo un punto estratégico para los cárteles. Explotan todas las debilidades de las defensas, desde el uso de túneles sofisticados hasta la subversión de funcionarios corruptos. El narcotráfico, más que cualquier otro factor, ha moldeado la percepción que ambos países tienen de la frontera. Para algunos, es un campo de batalla donde el bien y el mal se enfrentan. Para otros, es un reflejo de las desigualdades globales, donde se encuentran la demanda de drogas y la oferta de violencia. El futuro de esta lucha sigue siendo incierto, pero su impacto ya ha dejado profundas cicatrices en la historia de la frontera. En los últimos años, uno de los aspectos más preocupantes de la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México ha sido el aumento de la migración infantil. Los niños, a menudo no acompañados, arriesgan sus vidas para cruzar esta división, huyendo de la violencia, la pobreza y las condiciones insostenibles en sus países de origen, especialmente en Centroamérica. Este creciente flujo de menores ha planteado profundas cuestiones humanitarias, exponiendo las fallas en los sistemas de inmigración de ambos países y revelando la desesperación de las familias que ven la frontera como la única esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Las razones detrás de esta migración son complejas. La violencia de pandillas, la falta de oportunidades económicas y el colapso de las instituciones públicas en países como Honduras, Guatemala y El Salvador obligan a muchas familias a tomar la difícil decisión de enviar a sus hijos a peligrosos viajes a Estados Unidos. La curiosidad por países como EEUU, donde existe la promesa de seguridad y oportunidades, contrasta marcadamente con la realidad de una travesía llena de peligros, donde los menores se enfrentan no solo a las dificultades del desierto, sino también a los traficantes de personas y a políticas de detención cada vez más rígidas. Al llegar a la frontera, muchos de estos niños acaban siendo detenidos por las autoridades estadounidenses y llevados a centros de detención. Las condiciones en estos centros han sido objeto de duras críticas, con informes de hacinamiento, falta de atención básica y separación de familias. La crisis humanitaria generada por la migración infantil ha colocado a la frontera en el centro del debate global sobre derechos humanos. El dilema que persiste es cómo equilibrar la seguridad nacional con la necesidad de proteger a los niños que llegan a la frontera en busca de refugio. Cada uno de estos niños carga con una historia de desesperación, y la frontera, para ellos, representa tanto una barrera
como una oportunidad de supervivencia. El dilema humanitario de la migración infantil no tiene una solución fácil. Mientras Estados Unidos intenta fortalecer sus políticas de inmigración y aumentar la seguridad fronteriza, el flujo de niños y familias desesperados continúa. Lo que comenzó como un fenómeno aislado se ha convertido ahora en una cuestión de política internacional. La frontera, que ya era un lugar de tensión, es ahora también un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la necesidad de un enfoque más compasivo para abordar la migración. El futuro de estos niños y sus familias está en juego, y la respuesta de ambos países determinará el destino de generaciones enteras. Juárez, México y El Paso, Estados Unidos, son ejemplos perfectos de ciudades gemelas que comparten mucho más que una línea fronteriza. Separadas por el Río Grande, estas dos ciudades viven una realidad binacional única, donde el flujo diario de personas, bienes y culturas es constante. Para muchos habitantes de estas regiones, la frontera es una parte inseparable de sus vidas, un símbolo de división, pero también de conexión. La curiosidad por los países vecinos se experimenta a diario, a medida que familias y empresas cruzan esta línea invisible, conectando dos mundos diferentes, pero profundamente interdependientes. En Juárez y El Paso, la frontera es fluida. Miles de personas cruzan cada día de un lugar a otro para trabajar, estudiar o visitar a sus familiares. Las diferencias económicas y sociales son claras. El Paso es una próspera ciudad estadounidense, mientras que Juárez, durante muchos años, ha luchado contra la violencia del narcotráfico y la pobreza. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, las dos ciudades comparten una interdependencia económica y cultural. Muchas fábricas en Juárez, conocidas como maquiladoras, brindan empleo a miles de mexicanos, mientras que los consumidores estadounidenses dependen de los productos fabricados allí. La vida cotidiana en estas ciudades gemelas refleja la complejidad de la frontera entre Estados Unidos y México. Si bien existe cooperación e integración entre ambos, también existen desafíos importantes. La seguridad es una preocupación constante, especialmente en Juárez, que era una de las ciudades más violentas del mundo debido a la guerra entre cárteles de la droga. La presencia de patrullas fronterizas, muros y puertos de entrada estrictamente controlados también afecta la vida de los residentes, que tienen que lidiar con largos tiempos de espera e inspecciones al cruzar la frontera. Aún así, Juárez y El Paso siguen siendo un símbolo de resiliencia y adaptación. A pesar de las barreras físicas y políticas, estas ciudades gemelas continúan prosperando, lo que demuestra que a pesar de las diferencias, los vínculos entre ambos lados de la frontera son fuertes. La curiosidad por los países vecinos, expresada en las interacciones cotidianas entre sus habitantes, es una prueba de que, incluso en un mundo dividido por fronteras, la conexión humana trasciende estas líneas. ¿Qué les depara el futuro a estas ciudades? Esto dependerá de cómo los dos países continúen equilibrando la seguridad, el comercio y la cooperación en esta compleja región. La presidencia de Donald Trump ha llevado el tema de la inmigración y la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México al centro del debate nacional e internacional. Desde el inicio de su campaña, Trump prometió construir un muro a lo largo de toda la frontera, una medida que simbolizaba su visión de proteger a Estados Unidos de la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Su dura retórica y sus restrictivas políticas de inmigración generaron reacciones polarizadas. Para algunos, era un defensor de la seguridad nacional. Para otros, estaba promoviendo la división y la xenofobia. El impacto de estas políticas se sintió profundamente en las comunidades a lo largo de la frontera. Una de las políticas más controvertidas implementadas durante la administración Trump fue la separación de familias inmigrantes en la frontera. La tolerancia cero para quienes cruzan ilegalmente la frontera
resultó en la detención de miles de niños, que fueron separados de sus padres y enviados a centros de detención. Las imágenes de estas separaciones provocaron indignación mundial y mayores críticas a las políticas de inmigración de Estados Unidos. Para muchos, la curiosidad por los países extranjeros ha dado paso al miedo a un Estados Unidos que sea menos acogedor y más cerrado al mundo. Otra medida significativa fue el aumento de las deportaciones de inmigrantes indocumentados, independientemente de sus circunstancias personales. Durante la administración Trump, el número de deportaciones creció, impactando a comunidades enteras que se habían asentado en Estados Unidos años atrás. La presencia constante de agentes de inmigración y el miedo a la deportación se han convertido en parte del día a día de muchos inmigrantes, tanto legales como ilegales. El resultado fue un clima de miedo, que no solo afectó la vida de los inmigrantes, sino que también perjudicó las economías locales y el intercambio cultural que siempre ha marcado la frontera. Aunque Trump dejó el cargo, el legado de sus políticas fronterizas sigue influyendo en la política de inmigración estadounidense. La construcción del muro sigue siendo un punto de controversia, y muchas de las medidas implementadas durante su presidencia siguen vigentes. Las comunidades fronterizas, que siempre han dependido del flujo constante de personas y bienes entre los dos países, todavía están lidiando con las consecuencias de estos cambios. El impacto de las políticas fronterizas de Trump es innegable, y sus repercusiones seguirán dando forma a la relación entre Estados Unidos y México en los años venideros. En los últimos años, la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un punto de cruce crítico para miles de refugiados que huyen de crisis políticas, violencia y pobreza extrema, especialmente en Centroamérica. Países como Honduras, El Salvador y Guatemala, acosados por la violencia de las pandillas, la inestabilidad política y el colapso económico, han visto un éxodo masivo de sus ciudadanos, que se han aventurado en viajes largos y peligrosos para buscar asilo en Estados Unidos. La frontera, que ya era un lugar de tensión, ahora es también escenario de una crisis humanitaria que desafía la capacidad de respuesta de ambos países. Las caravanas de migrantes se han convertido en un fenómeno habitual, con miles de hombres, mujeres y niños viajando juntos en busca de seguridad. Para estos refugiados, la curiosidad por los países que pueden ofrecer refugio y oportunidades se convierte en una búsqueda desesperada de supervivencia. Sin embargo, al llegar a la frontera, muchos se enfrentan a un sistema de inmigración sobrecargado y a duras políticas de detención. El proceso de solicitud de asilo puede llevar meses o incluso años y, mientras tanto, los refugiados son retenidos en condiciones precarias, en centros de detención o campamentos improvisados en el lado mexicano. La respuesta de Estados Unidos a la crisis de refugiados ha estado marcada por la controversia. El gobierno de Estados Unidos, presionado para lidiar con el gran número de solicitantes de asilo, ha implementado políticas estrictas como el programa Permanecer en México, que obliga a los solicitantes a esperar sus audiencias en el lado mexicano. Esto ha creado una nueva crisis en las ciudades fronterizas de México, donde miles de refugiados viven en condiciones inseguras, expuestos a pandillas y otras formas de violencia. La frontera, para estas personas, se ha convertido en un lugar tanto de esperanza como de desesperación, lo que refleja la complejidad de la crisis. A medida que continúa la crisis de refugiados, la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un símbolo de los defectos y desafíos de la política migratoria internacional. La respuesta humanitaria es insuficiente, y ambos países están luchando por encontrar una solución que equilibre la seguridad y la compasión. El futuro de esta crisis aún es incierto, y la frontera, más que nunca, está en el centro de un debate global sobre los derechos humanos, la inmigración y las responsabilidades de las naciones en tiempos de crisis.
Lo que comenzó como una búsqueda de seguridad se ha convertido en una cuestión política que desafía los principios fundamentales de ambos países. A medida que el mundo avanza hacia el futuro, la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo un poderoso símbolo de división y conexión. ¿Qué le depara el futuro a esta línea divisoria que ha visto tanto conflicto, migración y transformación? Para muchos, la frontera representa una oportunidad, la esperanza de una vida mejor, de cruzar al otro lado y encontrar trabajo, seguridad y estabilidad. Pero para otros es una barrera insuperable, un lugar donde los sueños de libertad chocan con las duras realidades de las políticas de inmigración, el narcotráfico y la militarización. El futuro de la frontera dependerá de las decisiones que tomen los dos países en los próximos años. Cuestiones como el cambio climático, las crisis económicas y los conflictos políticos en América Latina seguirán impulsando los flujos migratorios. La curiosidad por los países que ofrecen mejores condiciones de vida seguirá impulsando a las personas que cruzan en busca de nuevas oportunidades. La gran pregunta es, ¿cómo afrontarán Estados Unidos y México estas crecientes presiones? La respuesta podría definir no solo el futuro de la frontera, sino también las relaciones entre los dos países y su posición en el escenario global. También existe la posibilidad de que la frontera se convierta en algo más que una barrera. Con cooperación e innovación, puede convertirse en un lugar de intercambio y desarrollo, donde los dos países trabajen juntos para enfrentar los desafíos globales. Construir infraestructura, promover políticas migratorias más humanas y fortalecer las economías locales puede crear una frontera que simbolice la esperanza, no la desesperación. Sin embargo, este futuro mejor requerirá un cambio significativo en la forma en que los gobiernos y sociedades de ambos lados ven y tratan la frontera. Independientemente del camino que se tome, la frontera entre Estados Unidos y México seguirá siendo uno de los puntos más complejos y dinámicos del mundo. Lleva dentro de sí tanto las heridas del pasado como las promesas de un futuro incierto. Y a medida que los desafíos evolucionen, la frontera reflejará las decisiones tomadas por quienes gobiernan y quienes arriesgan todo para cruzarla. ¿Será la frontera un lugar de esperanza, donde son posibles nuevos comienzos? ¿O se convertirá en un lugar de desesperación, donde los sueños se frustran continuamente? Solo el tiempo lo dirá. La frontera entre Estados Unidos y México es mucho más que una línea en un mapa. Es una herida abierta y al mismo tiempo un puente que conecta dos naciones interconectadas por su historia, cultura y economía. A lo largo de los siglos, esta frontera ha sido escenario de batallas, sueños de libertad, tragedias humanas y políticas controvertidas. Separa dos mundos muy diferentes, pero también los conecta de maneras innegables y a menudo sorprendentes. Lo que comenzó como una simple división territorial se convirtió en una representación de desafíos y esperanzas globales. Esta línea divisoria lleva el peso de las historias no contadas de millones de personas que la cruzan todos los días, legalmente o no, en busca de una vida mejor. Es un lugar donde las disparidades económicas, sociales y políticas se encuentran, generando tensión y colaboración. Para algunos, la curiosidad por los países vecinos despierta el deseo de aprender, conectarse y encontrar puntos en común. Para otros, la frontera es un doloroso recordatorio de las barreras que todavía existen entre nosotros, no solo físicas, sino también culturales e ideológicas. La verdad es que la frontera, con toda su complejidad, es un reflejo del estado actual del mundo. Nos muestra lo mejor y lo peor de la humanidad, la capacidad de construir puentes y al mismo tiempo la propensión a construir muros. Simboliza tanto el sueño como la realidad, tanto la esperanza como la desesperación. Y a medida que los dos países que separa sigan evolucionando, también lo hará la frontera,
que cambiará para reflejar los desafíos y oportunidades del futuro. ¿Qué podemos aprender de ello? Quizás, al final, sean las conexiones que creamos, no las divisiones, las que nos definen. Y así, la frontera entre Estados Unidos y México permanece, no como una simple línea en el mapa, sino como un recordatorio continuo de que las barreras que levantamos pueden ser derribadas, y las que mantenemos pueden enseñarnos quiénes somos y quiénes somos. Puede ser.